recibidos, bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde estamos viendo la vida de Santa Faustina. La vida de Santa Faustina hoy, un momento muy importante en la vida de Santa Faustina, porque es trasladada, como venimos viendo en la vida de ella, de Vilna a Varsovia. Y ustedes saben, bueno, a medida que vamos haciendo esta catequesis, yo también voy aprendiendo. Y es un momento clave porque ella estuvo a punto de abandonar la congregación. No iba a tomar este tren que salía de Vilna hacia Varsovia. Varsovia, recordemos, de entonces, hasta el día de hoy es capital de Polonia. Y ella estaba en Vilna, que entonces era parte de Polonia, y hoy es la capital de Lituania. Entonces estaba muy comunicada con Varsovia. Era tomar ese tren o no tomar ese tren. La Madre Superiora de su casa le dijo que el 18 de marzo que era trasladada a Varsovia. Entonces Santa Faustina quería ya dejar ahí la congregación. ¿Por qué? Porque ella quería quedarse en Vilna, no porque quería dejar la vida religiosa, al contrario. Se sentía llamada por Dios justamente a fundar una congregación totalmente dedicada a la Divina Misericordia. Tenía la regla escrita, tenía al Padre Sopochko como guía, quien ya tenía como el permiso, tenían hasta la casa. Entonces, sin embargo, Santa Faustina obedeció a la Madre Superiora ahí de su casa y tomó ese tren hacia Varsovia. Sin embargo, vamos a detenernos en algunas catequesis en esas últimas horas que estuvo allí en Vilna, porque le pasaron cosas muy curiosas a Santa Faustina y muy llamativas que nos van a ilustrar bastante a nosotros. Numeral 628. Todos nuestros numerales vamos a hacer algunas catequesis, pero quiero adelantarles algo. Cuando Santa Faustina vaya a Varsovia, la van a trasladar, sí, a una casa en torno a Varsovia, y luego por cuestión de salud será enviada a Cracovia. Y todo hasta abril de 1936. A partir de abril del 36, ella comenzará a estar en Cracovia hasta su muerte. Porque la cuestión de la salud de Santa Faustina iba puesta abajo. Recordemos, estamos en marzo de 1936, Santa Faustina tenía 30 años, en agosto cumpliría 31, tan jovencita. Numeral 628. Santa Faustina escribe así: la noche del último día que iba a salir de Vilna, la noche antes de salir ya de Vilna, despedirse de la casa de Vilna, donde pasó desde mayo de 1933 hasta marzo de 1936, casi 3 años. En aquella ciudad donde se pintó la imagen, Jesús le reveló la coronilla, donde conoció al Padre Sopochko, donde empezó a escribir el diario espiritual. Qué importante fue Vilna para la Divina Misericordia, para la vida de Santa Faustina, y ese convento en especial. Entonces, la última noche, escribe Santa Faustina, una hermana, después voy a decir el nombre de esta hermana, de edad ya avanzada, me reveló el estado de su alma. Me dijo que desde hacía ya un par de años sufría interiormente, que le parecía que todas las confesiones habían sido mal hechas y que tenía dudas de si Jesús la había perdonado. Ojo, porque acá Santa Faustina va a tocar cosas que nos tocan realmente a muchos de nosotros de corazón. Le pregunté si había hablado de eso alguna vez al confesor. Me contestó que ya muchas veces había hablado de eso ya con el confesor, y siempre los confesores me dicen que esté tranquila. Así le respondía esta hermana a Santa Faustina. Sin embargo, sufro mucho y nada me da alivio, y siempre me parece que Dios no me ha perdonado. Le contesté: obedezca, hermana, al confesor y esté completamente tranquila, porque seguramente es una tentación. No obstante, ella, con lágrimas en los ojos,
suplicó que preguntara a Jesús si la había perdonado y si sus confesiones habían sido buenas o no. Le contesté enérgicamente, imaginémonos a Santa Faustina contestando enérgicamente. Qué escena tan fuerte emocionalmente. Le contesté enérgicamente, pregunte usted misma, hermana, si no cree a los confesores. Pero ella me apretó la mano y no quería dejarme hasta que le dijera que rogaría por ella y le relataría lo que Jesús me contestaría. Llorando amargamente no quería dejarme y me dijo, yo sé, hermana, que Jesús le habla. Y sin poder librarme de ella, porque me sujetaba las manos, le prometí rezar por ella. Por la noche, durante la bendición, oí en el alma estas palabras. Dile que su desconfianza hiere más mi corazón que los pecados que cometió. Cuando se lo dije a la hermana, se puso a llorar como una niña y una gran alegría entró en su alma. Comprendí que Dios deseaba consolar a esa alma por mi medio. Por lo tanto, a pesar de que esto me costó mucho, cumplí el deseo de Dios. Antes de hacer una reflexión en torno a este numeral, quiero que sepamos algunas cuestiones más de detalle de este numeral. Esta hermana es muy probablemente la hermana Antonia Grechul. Yo también pronuncio mal el polaco, pero bueno, es lo que mejor me sale. Porque esta hermana vivió en Vilna en los mismos años que Santa Faustina, e incluso cuando la congregación le pidió a las hermanas que habían compartido algunos años de vida con Santa Faustina que escribieran un testimonio justamente en estudio de la vida de Santa Faustina para el camino a la beatificación y canonización, esta hermana relató así sobre esto que pasó aquella noche antes de que Santa Faustina se fuera de Vilna. Esto escribió la hermana Antonia Grechul sobre ese hecho. Después de la confesión estaba inquieta y tenía duda de si el Señor me había perdonado. Llorando pedí a Sor Faustina que rogara por mí. A la mañana siguiente me dijo, usted está en la gracia del Señor Jesús, porque me contestó enseguida que no estaba disgustado por sus culpas, pero sí le duele la falta de confianza en su perdón. Rezaré para pedirle perdón por usted. Este es el testimonio que escribió la hermana, por eso es importante el nombre de la hermana Antonia Grechul, quien sería justamente aquella que participó en este numeral 628, lo que cuenta, en lo que relata aquí Santa Faustina esa última noche antes de irse de Vilna. Algunas curiosidades en torno a esta hermana Antonia Grechul, que ella estuvo en el convento de Vilna hasta 1945. ¿Y saben qué pasó con esta casa de Vilna, donde vivió Santa Faustina hasta 1936, hasta marzo de 1936? Bueno, esa casa cerró en 1945. Durante la guerra, o sea, en torno a 1942, esta hermana Antonia fue puesta presa. Por eso fue sorpresa. Bueno, esta es una broma. Pero ella junto a otras hermanas fueron detenidas por el régimen nazi y luego fueron liberadas porque ella era letona, o sea, era de la zona ahí de Lituania, fue liberada y después continuó la vida en el convento cuando terminó la guerra, y el convento se cerró en 1945. Se cerró. La presencia de esta congregación a la que pertenecía Santa Faustina desaparecía de esta ciudad de Vilna. Por eso es que la casa hoy no pertenece a la congregación. Al menos no hay vida religiosa de esta comunidad allí. Se conservan, por supuesto, casas, todo, pero esa casa se cerró en 1945. Ahora quiero hacer algunos comentarios en torno al numeral, lo que tiene que ver con la parte espiritual, ¿no? Porque esto pasa mucho entre nosotros.
que a veces creemos, nos confesamos arrepentidos del pecado y pensamos que Dios no nos ha perdonado. Pasa mucho y pasa muchísimo, y con determinados pecados, incluso como pecados como el aborto, incluso pecados como otro tipo de pecados que tienen que ver con la sexualidad, o el adulterio, la fornicación, o pecados así muy graves. Uno tiene la confesión con arrepentimiento y a veces piensa que Dios no lo ha perdonado y cada confesión lo saca al tema, como pensando que cuantas más veces lo confiese, más va a ser perdonado. Este es un tema recurrente. Acá hay que pensar lo siguiente. Dios perdona siempre. Los hombres perdonan a veces. La naturaleza no perdona nunca. Entonces, determinados pecados, como el aborto, cuando uno se confiesa con total arrepentimiento del pecado, Dios perdona, porque Dios perdona siempre. Es el perdón que es imposible para nosotros conseguirlo, Dios nos lo ha conseguido por la cruz, por la redención. ¿Ven el rayo blanco celeste? Qué importante que es. Dios nos ha perdonado. Y cuando Dios perdona, perdona. Los seres humanos no perdonan siempre. A veces sí, a veces no. Es muy relativo. En cuanto al tema del aborto, los niños abortados, al estar en las manos misericordiosas de Dios, perdonan siempre. Pero la naturaleza no perdona nunca. Nunca. ¿Qué quiere decir? Siempre saca latigazos tremendos de la conciencia. Bueno, eso hay que transformarlo como motivo de penitencia, no solamente para el pecado del aborto, otros pecados también. Depende cada uno con su propia psicología y la intensidad o el pecado que ha cometido. Entonces, eso no perdona nunca, entonces hay que transformar ese dolor en la cruz y en la redención, transformar eso en penitencia, pero nunca desconfiar de la misericordia de Dios, nunca desconfiar de la bondad de Dios. Y este numeral es fundamental porque nos dice algo esencial para cualquier pecado. Una vez que uno se ha confesado, bien confesado, con arrepentimiento del pecado, hay que saber que a Dios le duele más la desconfianza en su bondad que cualquier otro pecado. Desconfiar de la bondad de Dios es el peor pecado. Ese es el peor pecado. Desconfiar de la bondad de Dios. Jesucristo perdonó a Pedro, que lo negó 3 veces. Jesucristo estaba dispuesto a perdonar a Judas, que lo entregó a la muerte. Incluso le dio un beso. Cuando le dio un beso, le llamó amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Amigo. La misericordia justamente está para el mayor pecador. Pero cuando desconfiamos del perdón de Dios, cuando queremos desconfiar del perdón de Dios, pensamos que nuestro pecado es mayor que su bondad, que su perdón, que su sacramento del perdón. Es un acto de soberbia. Por eso el Señor dice que le duele más, mucho más que el pecado cometido, le duele la desconfianza en su bondad, en su misericordia. Llevemos esto siempre grabado en el corazón para consuelo nuestro y para saber dar consuelo a los demás, para ser personas que también lleven consuelo a tantas personas que la naturaleza por sí misma saca latigazos por los pecados, que nos puede también pasar a nosotros seguramente, pero siempre y cuando recordemos que confiamos en la bondad de Dios que nos ha perdonado, podemos transformar el bien, el mal, el latigazo de nuestra naturaleza herida en una ofrenda de penitencia y reparación por nuestros pecados, confiando siempre en la misericordia de Dios que es infinita. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes, que el Señor los bendiga a todos ustedes y a toda su familia. Un hermoso domingo. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Be